¿Cómo están, amigos de RedSec, la red cultural? Buenas noches. Hoy jueves en un programa más a través de esta plataforma virtual. En esta oportunidad estamos aquí en compañía de la maestra Isabel Reyes Rodríguez. Maestra, buenas noches, bienvenida. Ella es docente de lengua y literatura. Maestra. Buenas noches con todos. En esta oportunidad estamos acá. Dar gracias al maestro Lalupú por su invitación. Soy la maestra María Isabel Reyes Rodríguez de la ciudad de Pacasmayo y estamos acá para poder compartir en esta noche algo sobre la literatura. Hoy tenemos un tema distinto a los demás. Los ríos profundos. La novela Los ríos profundos de José María Arguedas. Vamos a tratar de hacer una síntesis en 30 minutos para ver qué tal podemos abordarlo. Es una obra, una novela muy importante, es una obra cumbre de José María Arguedas. Y vamos pues a conversar sobre ello. Profesora, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué le trae recuerdo? ¿Por qué eligió esta obra? Porque los invitados son los que eligen la obra. Claro. Bueno, retomar también, ¿no?, nuestros estudios cuando estábamos nosotros en secundaria, cuando veíamos a Arguedas, cuando podíamos escuchar a los profesores cuando en su oratoria, no sé, ellos nos contaban, ¿no? No solo Los ríos profundos, porque bueno, enmarcado Arguedas, Los ríos profundos es su novela maestra, pero también podemos nosotros hablar de Guarmacuyay, El sueño del Pongo, Yaguar Fiesta, Agua, cuentos en los que José María Arguedas plasma la identidad cultural y todos los momentos que él vivió en su vida, ¿no? Su etapa de juventud, niñez y su adultez. Profesora, ¿qué tal? Vamos a contar un poquito y decirle a nuestros amigos, bueno, Los ríos profundos es una novela que hemos leído muchos. Prácticamente para nosotros es una obra clásica que conocemos y nos gustaría que comentaran, que completaran también un poco la historia de aquello que tal vez no podamos decir nosotros, pero ustedes sí lo pueden comentar sobre la obra, su apreciación, sobre la historia misma, qué datos se nos están escapando. Es importante que compartamos, así aprendemos todo y de paso que esto nos va a permitir también afianzar un poco más nuestro conocimiento sobre José María Arguedas y Los ríos profundos. Profesora, ¿qué tal si contamos un poco la historia? ¿Qué le parece? Claro. Adelante. Entonces, mire, podemos nosotros ver que Los ríos profundos es una obra de José María Arguedas, básicamente autobiográfica. Se encuentra en el género narrativo, novela. Nos muestra a un José María Arguedas adolescente de 14 años, en el personaje de Ernesto. Y acá nosotros lo podemos ver cuando su padre, ya después de él quizás retomar e ir a otros lugares, va al Cusco. ¿Con qué finalidad? De llegar a la hacienda de un pariente adinerado. De su tío, el viejo. El viejo, pero se da con la sorpresa de que el viejo no lo podía apoyar. Entonces, es más, era vengativo, rebelde. Claro, era un hombre déspota, renegado, prepotente, simbolizaba el poder económico, la humillación, la opresión. La humillación es lo que sufrió José María Arguedas, ¿no? Ahí en el personaje de Ernesto. Pero lo asombroso que podemos ver es cuando José María Arguedas viene a ponerle vida a cada parte del Cusco. Cómo es que él nos relata, nos describe todos esos monumentos incaicos que encuentra él en su asombro. ¿Y él qué le hace? Le da vida. Por eso es que él dice que todo tiene vida, que cada parte que hay en nuestra historia tiene vida, está animado. El mundo mágico, el simbolismo que él le da, ¿no? Entonces, todo eso que puede marcar de su padre, al ver que no pudo ya encontrar, entonces lo lleva hacia el sur de la sierra. Porque el papá iba por trabajo. Él era abogado. Era abogado, pero iba por trabajo, pero no encuentra la respuesta del viejo. No encuentra. Manuel. Claro. Su padre no encuentra ninguna respuesta, entonces... ¿Y entonces? Entonces se comienza la aventura de los dos. Porque se van a diferentes lugares, llegando a Bancay,
él como que ya, pues no, su padre dice, no, tenemos que sentarnos en un lugar porque él tiene que seguir los estudios. Y lo matricula en un colegio en Abancaya a Ernesto. Y su padre... Era internado. Sí, era un internado. Porque eran los externos y habían internados. Claro. En este caso, Ernesto, ¿qué era? Como que era internado porque su padre tiene que ir a otro lugar a trabajar. Y lo deja internado. Y a él es donde ahí él sufre, pues. Pero él sufre, ¿por qué? Porque él no se enmarcaba ni con los blancos ni con los indígenas. Entonces sufre el mundo de la discriminación por los dos lados. Él estaba en medio, él era el mestizo. Y esa es la reivindicación, la fuerza que tiene él para poder salir adelante, ¿no? Pero también una fuerza que lo marcó en su vida y lo llevó siempre a la depresión. Claro, ya en su vida sabemos que eso es un mundo depresivo, marcó por el mismo hecho en el hecho de que... Pero ahí se produce más que todo cuando él no entiende esos cambios de su querida sierra con el mundo moderno occidental al que se vio forzado por exigencia, digamos, de su papá. Claro. Por la misma situación del padre. Por la misma situación del padre, es lo que él lo enmarca. ¿Por qué? Porque él había estado en la hacienda de Villaseca, ¿no? Claro. Claro, había vivido en la hacienda de Villaseca y ahí él... La obra consta de 11 títulos, ¿verdad? 11 capítulos. Una de las primeras es El Viejo. Luego nos vemos... Luego nosotros podemos transportarnos a lo que es los viajes. Los viajes, cuando se va hacia el sur de la sierra con sus padres, a Purimas, a Bancay, ¿no? Pasan todas esas tierras a lo que él, todo eso lo llama a ver el dolor de los campesinos, del indígena, pero también por otro lado, por el mundo de su padre, tenía el de los blancos, ¿no? Entonces todo eso él no bien enmarcado en lo que va, ¿no? Luego él también puede ver ahí cuando los campesinos sufren la tifus. Al final ya se va quedando tifus. Solo, se va el papá y viene el capítulo de la despedida. Viene la hacienda. La hacienda, cuando él ya llega a la hacienda, y es donde puede ver la enfermedad de los tifus, el amontonamiento, las chicheras, ¿no? Todo lo que ve, la vida profunda, y es lo que lo marca también a él, donde ve... Se va vinculando al final, logra vincularse y se pone del lado del indio, como lo llama Argueda, ¿no? Claro, del lado del indígena, como el del indio, como le dice él, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se pone de ese lado? Porque lo encontró un poco más, ¿cómo se puede decir? Identificado. Más cerca, él se identificaba más cerca a él, porque quizás su niñez también estuvo vinculada ahí. Pero el lado de los blancos no lo dejaba, porque él decía, ¿por qué todo no es uno solo, ¿no? Si el mundo es tan maravilloso. Pero Argueda, que él ve el amontonamiento, cuando hay el amontonamiento de los indios, antes de llegar a la hacienda, la tifus, cuando los indígenas empiezan a morir porque no tenían la atención médica y los dejan de lado, no tenían, entonces ellos se sublevan para poder hacerle misa a sus muertitos. A sus muertos. Claro, entonces todo eso es lo que a él lo marca, eso cuando llega ya a la hacienda, ¿no? Ya cuando él está internado, vemos en los otros pasajes de la obra que... La historia del director. La historia del director, cuando se escapa, sale, lo esperan, se genera la incomodidad, lo castigan. Lo castigan a él por estar. Lo castigan porque esa curiosidad llamaría por ver, encontrar, disfrutar, y es ahí donde encuentra pues el motín de las chicheras, ¿no? El motín de las chicheras, pues ahí parte del director. Barrio de Guanupata, ¿no? En el barrio de Guanupata, donde se produce, porque la protesta era por la sal, decía que la sal estaba escasa, pero los ricos tenían sal y se lo daban a las vacas. Claro, la sal, entonces, porque no se repartía la sal así nomás, pues la sal se tenía que... O sea, no era accesible, ¿no? Para todos, y la repartición era como de el la agua, sal. Era como el agua en estos tiempos. Como el agua en ese tiempo, pero acá era la sal. Y luego viene el Zumbayo. El Zumbayo es otro de los capítulos que también marca mucho.
¿Por qué? Porque ahí el asombro, ¿no? De ver cómo el Zumbayo era parte de los indígenas, porque no era parte de los blancos. Claro, era parte de los indígenas. Para ellos significa algo. Significa mucho el Zumbayo, y para nosotros ahora en estos tiempos que le diríamos el juego del trompo, ¿no? Pero los colores, el cómo iba, o sea, era mágico. Tiene un significado mágico para Arguedas, el Zumbayo. Por eso es que él habla y se dice pues que esta obra primero salió como una cuestión muy propia, una versión, y luego y esta parte del Zumbayo es la que incrementa luego en la obra literaria, porque para él significaba como algo mágico que marcaba, porque incluso aquí se dice que cuando lo hacía pues bailar el Zumbayo, emitía un sonido, y ese sonido como que los trasladaba y le daban ese significado, esa mitología, esa riqueza cultural que le da, esa creencia, ¿no? Que le da el personaje, y la identidad cultural hacia los pueblos, la identidad cultural, esa creencia, y que todo eso para ellos y para nosotros es hermoso, es bonito. Ese mundo animado, porque como le digo, para él todo tenía vida. Por supuesto, entonces ahí estaba y que este Zumbayo se lo regala a uno de sus amigos, ¿no? Primero lo trae uno, lo ve, y es ahí donde va descubriendo, y le dan ese valor de mágico, ¿no? Le da un valor mágico. Le da un valor que es como decir, algo que trasciende de generación en generación, que debería seguir pasando, ¿no? Ahí él trata de plasmar la identidad cultural. Exactamente. Del pueblo, ¿no? En que nosotros podemos transmitir hacia otras personas. Primero es el regalo del Zumbayo, después viene el motín, después es el motín. Claro, primero es el Zumbayo, luego el motín, el motín. Y luego viene la sanción, el castigo para Arguedas, para Ernesto. Pero Ernesto, aquí está Ernesto, y aquí sí vamos de repente tocando un poquito. Ernesto viene a ser la continuidad de Guarmacuyay, porque Guarmacuyay, el personaje es Ernesto, y entonces por eso se dice que como que Arguedas presenta en miniatura ese río profundos a través de Guarmacuyay, que luego ya lo crea, lo completa en una novela, porque sigue conservando su personaje, consigue con las mismas características, la misma profesión del padre, la misma, exactamente, abogado, y buscando demostrar el mismo aspecto mitológico, bello, la hermosura, los paisajes, tratando de demostrar que ya como que Ernesto está madurando, como empieza en su adolescencia, y ya un ser que quiere madurar y quiere ser un poco más. Pero en todo ese proceso, en todo ese camino vamos notando, claro, no es todo hermoso, porque es sufrimiento, incluso en el internado, en el internado se ve el abuso, o sea, se ve un sistema opresivo de adolescentes, que es propio de los ricos y pobres en el exterior, fuera del colegio, fuera del internado, pero porque ahí también hay estudiantes que ejercen el poder, yo frente a otros que no la tienen, pues, y da las características incluso físicas que ya interpretando, pues están prácticamente todas las comunidades representadas, o muchas comunidades representadas ahí, ¿no? Porque hay comunidades que son menos fuertes, no tienen líderes, no tienen representantes, entonces Arguedas por eso es que le llama los ríos profundos, no porque los ríos sean hondos, sino porque es lo que él, discriminación, él mismo y el poder relata todo lo que hay por dentro. A ellos por eso se llaman los ríos profundos, no es, o sea, no le damos un significado literalmente, que sí lo toma como punto, pues los ríos que hay en la zona, ¿no? Pero no va por ahí. El título de la obra va. Es un ser que el escritor siempre marca como para decir, ¿no? Como para marcar algo o seguir una ruta. Pero en realidad los ríos profundos es ese mar interno
ese mar, esa agua interna que tenemos nosotros, el sufrimiento, la discriminación y la lucha por la reivindicación de los pueblos. Claro, porque aquí Arguedas como que lo ubico como un puente entre dos culturas, ¿no? Y él nos está dando a conocer la andina y la occidental. La andina, la hermosa, la que él soñaba, la que él quería, y frente a un mundo que lo obligan, occidental, que lo llevan, y que para él no era ese mundo hermoso, porque ahí estaban los sapos en sus recuerdos, estaban los ríos, estaban las aves, estaba la misma comunidad, la belleza natural, que no encontraba pues en un mundo donde encontrabas como ahora, por ejemplo, los blancos, donde encuentras otro tipo de ahí solo encontraba él opresión, ¿cómo se puede decir? No opresión, y lo puede... Y la discriminación. Y la discriminación. Porque él, por eso es que incluso está reflejado también en Guarmacuyá, y esto viene diciéndolo incluso en toda la obra. Y también, bueno, ya viendo, ahí están los ríos profundos, está el seguimiento de Guarmacuyá, y por qué no decirlo también en toda la sangre. También, ¿no? Claro. O sea, él va enmarcando, como que enmarca toda su vida, y en esta obra él plasma ese mundo de los cambios, el mundo de que puede sufrir el adolescente, el bullying que le decimos nosotros comúnmente ahora, ¿no? Que ya tiene ese nombre, porque en ese tiempo era exactamente eso, la humillación, la discriminación, que pasaba. Lo que sufría él, ¿no? Se identifica. Y ahora, ¿por qué no decirlo? Él, cuando sufre todo esto, en toda la sangre sufre la crítica también, y no solo crítica de otros, sino la crítica de otros escritores, en la que él también lo marcan, pues, ¿no? Claro, también, lo hace, y el propio gobierno, ¿no? Que lo hace ver en la obra también encontramos la presencia de otros personajes, muchos personajes, sobre todo del internado. En el internado tenemos nosotros el personaje principal, que era el director. Claro. El director, que era el padre, ¿no? Era el cura. Entonces, después tenemos a Abraham, a Lleras, tenemos a sus compañeros. Así, a Pedro, a Jesús, todos ellos. Por acá creo que también podemos mencionar algunas... sus compañeros que se enmarcaban en diferentes comunidades. Eso, por eso le decía como que cada estudiante, porque algunos eran hijos de hacendados que habían quebrado, otros eran hijos de hacendados que habían muerto, y entonces todo eso era la representación de un escenario distinto de la zona andina, ¿no? Nos acompaña por acá, hay que decirlo también, profesora, nos están acompañando, pueden conversarnos también, apoyarnos un poco, Mardeli Mariñas, Elizabeth Marina Montoya, Marlene Cortés, y Marlena Cortés nos dice: buenas noches, profesor, saludos a su colega, éxitos en el programa. Bueno, sí. Pero también nos gustaría que conversen también sobre qué más han leído, con qué podemos contrastar también, complementar aquello que no estamos diciendo, que en estos espacios tan cortos de transmisión podemos hacerlo más rico incluso. Bueno, entonces nosotros continuamos. Después viene Calicanto como otro de los Calicanto, que más o menos de los capítulos que nos habla sobre la llegada en Quebrada Honda, el motín en Quebrada Honda, pues donde viene ya el tema de que regresa Ernesto, después que acompañó en el motín y lo castiga, lo sanciona. Por estar solo por... Calicanto ya viene la presencia del poder militar, contra los indígenas, porque aquí se hace lo que los ricos dicen y así, o sea, cómo va demostrando... marcada la opresión, como decir, ¿no? Y la discriminación. Calicanto, el abuso de poder, la injusticia. De los gamonales, como él le llamaba. Exactamente. Claro. Calicanto, pues la llegada de los militares, el Yaguarmayo. El Yaguarmayo, cuando ya Arguedas se atreve a recorrer ciertos lugares, ya se va. Incluso acá nos habla en esta parte cuando él va al barrio de las alegrías, a Guandupata, donde estaba sí, eso, pues, donde él va, conoce, pero ¿cómo se puede decir? No lo asocio bien ahí, pero ahí estaba, él se va porque estaban los chicherías, las chicherías, y había música. Pero él
todo eso le sucede por curioso. Por curioso, de verdad. Era un adolescente. Bueno, un adolescente que quiere experimentar, ¿no? Y va él ahí, y ahí es donde sufre de nuevo sufre, creo, ¿cómo se puede decir? Siente la discriminación, ¿no? La discriminación más que todo, porque lo veían por dos lados. Claro. Y luego ya va cayendo en los colonos, que los colonos eran otro de los capítulos, y es uno de los capítulos casi finales de la obra, donde nos habla un poco del escenario que ocurre en Abancay, de paso, ¿no? Los militares se retiran. Sí, porque todo es Abancay. Claro, hay un 70% más o menos de la obra que ocurre en Abancay. Con otra parte es que refieren el Cusco, porque en el Cusco empieza por ahí, ¿no? Donde llegan al Cusco, sufren la decepción de que el familiar, el pariente no le da el trabajo, y comienza toda la trayectoria de... Pero al último él llega a la hacienda, y la hacienda se llama El Viejo. Claro, pero él retorna a raíz de la enfermedad de la tifus que estaba dando, entonces como estaban tratando de protegerse de esa tifus, que ahora podríamos decir algo así como la COVID de estos tiempos, ¿no? Como el COVID. Como la COVID de estos tiempos, decir, entonces ahí habían muerto muchos indígenas. Claro. Y no se les quería hacer la misa, entonces él como buen samaritano, como se dice, él entra a poder defender el derecho de los indígenas, porque no solo al blanco se le hace misa, sino a ellos también. Y empieza de nuevo la opresión. Ya, acá también ahí está la presencia de Marcelina, la OPA. La OPA. También se refiere mucho en la obra, ¿no? Es una especie de, o sea, ¿cómo entenderlo ahí, ¿no? Donde Arguedas también nos cuenta el abuso prácticamente que hacen los que son mayores con el internado, porque ella estaba en el internado y abusan sexualmente de esta joven, ¿no? Entonces también ahí como que demuestra una especie de abuso hacia la mujer, ¿no? Que poco, o sea, de alguna manera poco lo pueden ver de esa manera, de así. Pero está ahí, es el abuso, el poder, o sea, a donde ni siquiera no le piden el consentimiento, sino simplemente lo usan como un objeto. Entonces es un abuso donde Arguedas muestra pues todo Claro, y eso lo venía viendo él desde ya de la obra Guarmacuyay, lo venía viendo ya ¿cómo se puede decir? El abuso contra la mujer, que no se marca mucho aquí, pero sí también se hace ahí la relevancia, ¿no? De ver que a la mujer la toman más que todo la discriminaban, pero también tomaban el abuso sexual, ¿no? Claro, acá vemos como que hay una especie de una novela que no es una, ¿cómo le podríamos decir? No es una novela que condena, sino más bien es una novela de Arguedas que pretende exponer las heridas abiertas, ocasionadas por el abuso, el poder, la injusticia, de una sociedad fracturada, de una sociedad que es abusada y que para él es un mundo tan rico, tan hermoso, tan bello para él, que es lo que defiende siempre hasta el final. La relación del hombre, la vida, la naturaleza, y en lo que él nos quiere dar en los ríos profundos es ¿cómo se puede decir? No quiere decir nosotros vamos a sojuzgar ni a criticar, sino él nos muestra ese mundo espléndido, esa vida que deberíamos ver, ¿no? Que deberíamos entender, que deberíamos valorar. Ese mundo, como usted decía, ¿no? Ese mundo rico, abierto, de tantas cosas bellas que hay en el mundo andino, y de tomarlas y valorarlas, porque él no comprendía cómo es que el de arriba no podía ver igual al de abajo, ¿no? O como decir, ¿por qué la autoridad tenía que tratar así al indio? Encontré lo siguiente, que dice así: la mirada de Ernesto sobre la naturaleza, es otro de los aspectos más sublimes de la novela. La naturaleza, por ejemplo, menciona acá los ríos, las montañas,
los árboles, y me gusta mucho esto, no son meros elementos de paisaje. Mírenlo, o sea, alto ahí, entenderlo, comprensión, ¿ya? Son entidades vivas, dotadas de espíritu y sabiduría ancestral. Eso es la naturaleza para Arguedas. Por eso le decía, pues, que para él todo tenía vida. Para él una montaña, el agua que corría del río, todo era emblemático, era espiritual, todo transmitía, transmitía algo espiritual, algo mítico, algo ancestral, algo propio. Transmitía, o sea, él lo sentía así, ¿no? Por eso es que cuando a él lo llevan a Cusco, o incluso ya en su vida misma, él no lograba entender. Él estaba en una ciudad, pero ese es el problema que le ocasionaba tanta tristeza en el tema, que él no lograba entender, ¿no? Y esos dos mundos lo confundían, lo tenían un poco enredado, digamos, ¿no? en ese laberinto, sí, que no lograba entender. Por eso es que probablemente el desenlace final y fatal fue el no entender. No, claro, él no podía comprender, como le decía, no lo material. No podía encontrar. Con ese mundo. Porque para él seguía existiendo lo mismo, o sea, y lo que no deja de ser, la injusticia, el abuso, el poder, o sea, pobre, pues que siga pobre, ¿no? Y si se le domina mejor. Entonces, más o menos eso. ¿Y desde cuánto? Nosotros venimos conversando de una serie de obras en este programa, y encontramos casi la misma línea de los escritores, los mismos temas. Y terminaba esta partecita que me gusta mucho, como le estaba manifestando. Decía, son entidades vivas dotadas de espíritu y sabiduría ancestral. Espíritu, vivir, sentir lo nuestro, lo que queremos. La relación del protagonista con el Zumbayo, por ejemplo, también nos decía, claro, es un objeto aparentemente, ¿quién no tiene un trompo, por favor? Y lo hace bailar, o sea, hasta ahí es un trompo que te divierte. Pero miren, o sea, dice, se eleva a la categoría de conexión mística. ¿Por qué? Con las fuerzas de la tierra, un eco de la cosmovisión andina. Miren cómo relaciona, donde todo está interconectado. Y aquí donde decía, pues, el sonido, el zumbido del Zumbayo, del baile del. Y su amigo le dice, mira, porque después viene un trompo brujo. Aparece un trompo brujo después del Zumbayo. No, le dice, te da la idea dónde, o sea, te lleva, te traslada y te dice. Lo místico ahí, claro, ¿no? La relación de, ¿cómo se puede decir? De decir ese sonido iba como a llamar a otros seres. Porque incluso a través del sonido del Zumbayo, él invoca a su padre que retorne, porque él ya se encontraba en la hacienda del tío, esperando lo que viniera para que lo lleve, porque estaba pues en el tema de la enfermedad de la tifus, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esa relación, no? Por eso le digo que él mucho vivía ese mundo espiritual, el mundo místico de todas las cosas y de la naturaleza. Cierto. Era de la naturaleza. Y eso no, a veces uno puede pensar, ver, ¿no? Al menos cuando estamos leyendo sus obras o leyéndola la mágica descripción de cada una de esas cosas. Y de repente es una pequeñez, pero él lo describe con tanta imaginación, con tanta fervor, que le puedo decir, y tú estás ahí ya. Ya estás ahí, ya lo ves. No es una novela como las modernas, como unas técnicas como las que se utilizan, pero cuando hemos leído, y le voy a decir desde mi experiencia como lector de esta obra, cuando empecé, o sea, me fui sumergiendo en esas historias y yo fui conociendo la sierra. Yo voy a recordar dos obras literarias, por ejemplo, Los perros hambrientos, ¿ya? Y Los ríos profundos. Yo conocí la sierra gracias a estas dos obras, porque yo no conocía la sierra, yo nunca había viajado a la sierra. Yo lo veía por imágenes, luego la televisión, pero nunca visité la sierra. Y estas dos obras me hicieron conocer los caminos, los cerros, las caídas, los abismos, cómo van relatando y cómo uno va imaginándose. Ahí eso lo relata las caídas de las aguas. Las aguas, cómo se relatan las costumbres, las uno ya se imagina ya ese verdor de los campos, ¿no?
como el agua cristalina que cae, después dice los muros, entonces tú ya vas viajando ya en esos lados. No hemos ido, pero estamos imaginándonos que dónde está, y por dónde está señalando. Entonces yo le decía esto como experiencia de la secundaria, porque pues yo vivía en un lugar donde era poco accesible para viajar y conocer la sierra. Porque él nos trae eso. Pues, pero cuando empecé a leer la obra, en realidad los perros hambrientos y esta obra me hicieron conocer la sierra, que luego ya pues he visitado en algunos lugares, ¿no? Y cierto, pues, ¿no? Por eso esta obra tiene esa exquisitez para el lector de hacerte conocer, de hacerte. Claro, pues sí, al menos esa es la labor, esa es la intención del autor, que tú verdaderamente entres a ese mundo, que tú conozcas, que tú vivas. Que no solamente son cielos rasos, carros, motos, sino que allá hay algo tan propio, tan peruano, tan bonito, tan hermoso, tan divino, tan espiritual. Son mundos que a veces, es decir, yo los veo mágicos. De verdad, los podemos ver nosotros unos mundos mágicos porque no lo tenemos, estamos en la ciudad, ¿no? Y no podemos apreciar esa similitud de poder decir, ¿no? Es por eso que el contraste del mundo andino y el mundo occidental. Por eso es que ahí estaba el tema de que, o sea, ese toque de las dos culturas, ese choque. Como siendo poseedor de una riqueza tan grande, la cultura misma, y se sentía, era despreciado por aquellos prácticamente que cuidaban una cultura que no era la nuestra. Y eso era lo que lo confundía, no querer tu terruño, no querer tu patria, no querer lo tuyo, y encima ir contra tu misma raza. Eso es lo que arriesgas. Es la indignación que sentía él. Era, ¿no? La indignación, era la impotencia, quizás de no poder hacer tanto desde donde él se encontraba, y por eso es que nos refiere, porque en un momento él dice, pues no, de verdad yo ya no tengo nada que hacer acá. Al final. Pero bueno, eso decía él, eso pensó él, pero en realidad estaba haciendo mucho, ¿no? Sí, claro, pero él lo pensó por las críticas que siempre tenía, ¿no? Y en el momento en que dice que él no es la famosa frase de él, ¿no? Yo no soy un alculturado, sino un peruano que habla cristiano. Y mucho recuerdo acá, por eso él cuando relata me traslada a Yo soy hechura de mi madrastra. Yo soy. A mí me encanta esa lectura. Claro. Cuéntenos cómo. La hechura de mi madrastra, ahí él dormía, pues lo hacían dormir con los indios. Cuando el papá viajaba, dormía con los indios porque la madrastra lo hacía dormir con los indios. Venía el papá, lo sentaba, lo bañaban, lo limpiaban y lo hacían comer con los de la casa, con mesa. Entonces él por eso es que se identifica, porque creció con y aprecia el sufrimiento del indígena y estuvo porque él convivió con él. Por eso más bien él le agradece a la madrastra, porque si no, no se hubiera identificado tanto. Por eso es que incluso en este texto, que es como anecdótico, dice yo soy hechura de mi madrastra. Y es algo que siempre lo he leído y me gusta porque, o sea, mire cómo llegó. Cómo influye en la niñez de alguien. Lo hacían dormir en una batea, unas frazadas todo viejas y miren lo que tenemos. El haber estado en ese mundo para poder valorarlo y poder reconocerlo como él. El tiempo transcurre y transcurrió y nos quedó casi poco tiempo y casi nada. Pero corto para tanto, es una obra tan grande que podríamos hablar. Voy a terminar leyendo lo que también tengo acá en síntesis. Dice así: la novela refleja la realidad compleja y a menudo ilógica de la vida. Compleja e ilógica de la vida. Y su estructura se amolda a la memoria fragmentada y la experiencia subjetiva de Ernesto. Y luego dice, leer los ríos profundos no solo es, aquí esto es muy bueno, dice, no solo es una experiencia literaria, es una peregrinación hacia la comprensión de la identidad peruana. Sí, excelente lo que se dice acá, ¿no? Un viaje hacia las profundidades de un Ande que, a pesar de las heridas, sigue siendo un torrente inagotable de vida. Me gusta mucho. Sí, es una peregrinación hacia la comprensión de la identidad peruana. Excelente. Un camino.
un camino que se recorre con esta obra, Los Ríos Profundos, de verdad, y el poder conocer toda la serranía poderosa y mística del Perú. Maestra, hemos llegado a la parte final. Vamos a concluir este programa. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y a usted usted también. para Gracias las a cámaras todos. para despedirse. Los invito a seguir todos los días jueves Los jueves, a a esta través de misma Red hora, C. y de verdad que es fantástico. Y nos ha quedado muy corto el tiempo, pero ahí estamos. Gracias y nos Gracias. encontramos en el próximo programa. Bendiciones a todos.